Bueno, después te compartimos los datos del tiempo como corresponde. Obviamente hay muchísima información. Enseguida hablamos del caso Loan, lo que decía Gustavo, 55 días de investigación sin demasiadas pistas. Vamos a hablar de la política. Ayer la Fundación Pensar emitió un nuevo, que depende del PRO, un nuevo documento duro contra Javier Milei. En la economía hay molestia por este tema. Veremos la foto de diputados nacionales de la Libertad Avanza visitando a represores que están detenidos. Pero es Alberto Fernández, definitivamente, el tema central. ¿Qué repercusión hay, Cecilia, en el arco político por esta situación? Bueno, hubo distintas reacciones. Ahora, si querés, vamos a ver, por ejemplo, la de Victoria Donda, ex titular del INADI durante la gestión de Alberto Fernández. A ver. Ahí lo vemos. La denuncia a Alberto Fernández nos muestra todo lo que tenemos que seguir trabajando en erradicar la violencia de género en un mundo de hipócritas que se esconden en nuestras luchas para violentar en sus casas. Seguiremos luchando para construir un país sin machos ni fachos. Vicky Donda, una palabra, decir repudio a Alberto Fernández. Una. ¿Qué más? Fernández Agasti, Anabel Fernández Agasti, senadora por Mendoza. Mi opinión, siempre en todos los casos, sin excepción, le creo a ella. Sin importar las ideologías, partidos, amistades, nada, repito, sin excepciones. Sarasa. Ojalá siempre nos crean y se preocupan. Sarasa. Cuando tenés que escribir tanto para repudiar algo, Sarasa. Seguimos. A ver, ¿quién viene ahora? Ofelia Fernández. Ya sí. Yo la quiero, Ofelia. De nobleza obliga, tengo enormes disidencias ideológicas, la quiero. Es bastante dura. Yo creo que es largo el mensaje, pero creo que fue la más dura y contundente con Alberto. Sí. Creo que... Sí, le dice HDP. Ahí estaba mi objeción. No le diga psicópata, porque bueno, no importa, la psicopatía no genera inimputabilidad. Pero no disculpemos, no hagamos un cipero. Exactamente. No hagamos un cipero. Ahora vamos a ver a Julia Estrada. Dice sobre la denuncia por violencia contra el expresidente Alberto Fernández que hoy realizó su expareja Fabiola Yáñez. Como dije ayer en una entrevista, las que venimos del movimiento feminista le creemos. Respetamos los tiempos y acompañamos a quienes sufren violencia siempre. Perdón mi ignorancia, ¿quién es Julia Estrada? Julia Estrada era periodista, es economista y es una de las directoras del Banco Provincia, si no me equivoco. Ahora vamos a ver a Ayelen Massina, la segunda ministra de Mujeres de Alberto Fernández, que dice: la violencia de género existe, no hay color político ni cargo, siempre del lado de las mujeres. Mi solidaridad con Fabiola. Massina, no le da un toque de vergüenza de haber integrado el gobierno, porque digo, para repudiar, hay que, digamos, no solo la solidaridad con Fabiola, muy bien, repudiar al presunto agresor. Lo vi a Juan Grabois, vos sabés que soy de los pocos que lo entrevistan acá, etcétera, etcétera, y él dice, bueno, pero lo volvería a votar en las mismas circunstancias. No, amigo, si te enterás que es un presunto violento, no lo volvés a votar. Fue mucho también tener que despegarse de Alberto Fernández y de Maduro en la misma semana. ¿No es cierto? Sí, difícil, fue ¿no? mucho trabajo. Claro. Massina también se despegó en declaraciones mediáticas de las versiones que daban cuenta de que Fabiola fue a pedir ayuda al Ministerio de la Mujer. Si bien todo indica que a la persona a la que se le pidió es a Elizabeth Gómez Alcorta, que también se despegó, Massina se despegó de esa situación. Pero ahora, si te parece, vemos a Silvia Lospenato, que también se expresó sobre el tema. Como en cualquier caso de violencia, en primer lugar corresponde escuchar a la víctima, creer en su palabra y darles todas las medidas de protección que necesite y exigir que la justicia investigue, juzgue y condene. Bueno, cada vez que viene Facundo Nejamsky, yo lo voy a relevar como estadística, hay un Bolonqui distinto. Yo sospecho... Que los crea él. Que él más o menos es quien pide. No, el Bolonqui lamentablemente no lo crea ni lo descrea Facundo Nejamsky, ahora me pongo serio. La presunta agresión es independiente. Pero siempre que venís vos tenemos un lío. ¿Fue en la Argentina, sí? Argentina. ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias por la ¿Me das primero tu visión, no sé, personal antes que profesional de todo esto? No, bueno, es tremendo, ¿no? Tremendo porque, a ver, pensar que un presidente es alguien que supone que tiene que cuidar de los argentinos, ¿no? Es como una figura paterna, no en el sentido paternalista, pero es alguien que supone que está cuidando, velando por las instituciones. Pensar o imaginarse que mientras cumplía esas funciones de máxima autoridad del país, del que representa al país afuera y adentro, en su propia casa, que además es una casa financiada y pagada por todos los argentinos, que es un lugar, creo que hoy usaba alguien un término, es un lugar público de uso privado, pero es de todos nosotros, ¿no? Esa quinta, Olivo, esa residencia. Había situaciones de violencia de género, creo que es muy conmocionante para todos, y además creo que también es conmocionante el hecho de que justamente
presidente Fernández fue un presidente que utilizó como parte de sus banderas políticas la lucha contra la violencia de género, bueno, la sanción de la ley del aborto, es decir, toda una serie de políticas, de banderas políticas muy relacionadas con los derechos de las mujeres y que tuviese, digamos, una especie como de doble vida o dos caras, ¿no? Que en la cara pública defiende esos valores y en su casa hace totalmente lo contrario, la verdad que creo que es conmocionante para la sociedad, porque creo que ayer un colega tuyo, Luis, me preguntaba para la imagen de Alberto Fernández ya no tenía retorno como dirigente político en términos de su imagen, porque había quedado ya muy debilitado después de la salida de su presidencia, de cómo había sido desplazado de cualquier posibilidad de presentarse a una reelección, cómo le habían tomado el control del gobierno distintos espacios políticos dentro del peronismo. Es decir, nadie se imaginaba, a diferencia de lo que puede ser Cristina 2015-2019, que uno decía, puede volver. Macri 2019-2020 puede volver, nadie se imaginaba un escenario de Alberto Fernández volviendo. Sí me parece que esto es como un golpe de gracia para su credibilidad pública, para un presidente que nadie lo admiraba como en su gestión presidencial, pero había como una reserva de decir, bueno, es un tipo que parece honesto, es un tipo que parece, bueno, los dos valores fueron golpeados en una misma jugada, ¿no? Porque aparecen las denuncias de corrupción, por un lado con el tema seguros y por el otro lado la cuestión de la violencia de género. Es letal. Haces muy bien en señalar las dos cosas porque digo, un delito no opaca al otro. Este nos parece repugnante de haberse cometido, digamos, que le golpes a una mujer. Pero el otro también es monumental. Ahí también hay varias cosas. Primero, qué benignos hemos sido con un hombre que nos dio sobradas pruebas de que mentía. Yo lo hacía hoy a nada, una lista absolutamente arbitraria. Nisman. Lo asesinaron, se suicidó. No tuve fiesta de olivos, la foto. El caso de Cristina. Primero, qué benigno fuimos con un tipo que nos mintió descaradamente y sin ningún tipo de desembozo. Así, eso era esta cuestión. A. Y B, qué mal le hace a la causa. Yo creo en la necesidad de asegurar los derechos de las mujeres, de las minorías. Qué mal le hace, porque vos decís, estos son los defensores, vamos para otro lado, ¿no? Sí. A ver, en cuanto a lo primero que vos señalás, yo creo que, Alberto Fernández era un dirigente político que tenía sus idas y venidas, pero la sociedad de alguna manera, no es que acepta y le gusta, pero muchas veces convalida que en la política ir y venir es parte del folclore, parte de las tradiciones y bueno, está dispuesto a veces a tolerarlo. Por eso creo que toleraba esa situación. Me parece que después lo que le pasó a Alberto Fernández es que las circunstancias pusieron en evidencia que ese lugar es un lugar que requiere unas características de liderazgo, de legitimidad, que él definitivamente carecía y no tenía. Ahora, me parece más importante el otro tema que vos señalás, es decir, cómo daña que una persona que es emisor, defensor, y que utiliza mucho en su discurso público la defensa de determinados derechos y valores, después uno descubra, sobre todo cuando esos derechos, porque tampoco hay que dejar de decirlo, están en pugna. Porque muchas veces sin duda quienes señalan con el dedo esto no es porque les preocupa la problemática de la violencia de género, sino solamente para poner en evidencia las contradicciones. Entonces, es verdad que en ese sentido es como un pasito atrás. De todas maneras, creo que lo importante es lo importante, ¿no? Es decir, era una persona más. Los derechos de las mujeres son los derechos de las mujeres, la violencia de género tiene que ser algo, la violencia tiene que ser algo siempre repudiable, la violencia de género también tiene que ser algo siempre repudiable, y los seres humanos somos los seres humanos, ¿no? Y nos vamos a encontrar, viste que en general todas las situaciones, muchas situaciones de violencia, de abusos, uno después descubre, las estadísticas dicen que ocurren puertas adentro, que son intrafamiliares, y uno convive muchas veces con gente que no se puede imaginar que comete ese tipo de delitos y ese tipo de atrocidades, ¿no? Facundo, la situación, digamos, de que tanto incluso referentes de la oposición como del mismo Frente de Todos, que en su momento no tuvieron problema en pegarle a Alberto Fernández como lo hicieron, hoy den tantas vueltas para repudiar el episodio e incluso, como veíamos en varios tweets, no lo nombren. Y el silencio de líderes de la oposición como Cristina Kirchner o Sergio Massa, que por ahora mantienen un silencio.
refuerza la idea en la gente de que la política es un poco todo lo mismo o es el corporativismo de la política y en este caso por ahí podría beneficiar incluso a Javier Milei con esta pose disruptiva que tiene? Mira, la política es, vamos a hacer un título, la política es endogámica y tiene doble vara. Eso es así siempre. Es endogámica porque muchas veces se ocupa solamente de lo que pasa puerta adentro y le cuesta conectar con lo que le está pasando al ciudadano común, al ciudadano de a pie, y por eso de repente todos dicen, ¿pero qué pasó? Ganó Milei. Entonces todos se sorprenden cuando en realidad no se daban cuenta, no registraban que la sociedad venía sosteniendo una situación de mucho malestar previamente a eso. Y después tiene doble vara porque en general lo que vemos repetidamente, y esto es transversal en general a todos los espacios políticos, es que tratan de una forma o le dan un tratamiento de una forma a lo que sucede cuando algo pasa en el campo adversario, con los enemigos, en un país que no me gusta, y le dan un tratamiento distinto, tratan de disimularlo cuando eso sucede en el campo mío, en el país que me cae simpático. Pero yo creo, para eso están ustedes, ¿no? Los periodistas, para meter el rol incómodo del periodista, para meter el dedo en el ojo y señalar y decir, a ver, muchachos, esto es, hay que respetarlo siempre, hay que poner en evidencia siempre y tienen que tratar, si quieren conectar con la sociedad, hay que tratar de ser menos hipócritas. Si alguien comete un delito, hay que ser decir, este comete un delito, no me importa que sea de mi espacio político. Si alguien comete violencia de género, hay que decirlo con todas las de la ley. Por eso coincido con vos, la verdad no la conozco, nunca la vi en persona. El mensaje más claro, si uno ve el universo del mundo peronista, el hemisferio peronista, parece ser el de Ofelia Fernández, ¿no? Que dice contra la calidad, dice, me avergüenza haberle pedido a las pibas, creo que dice ahí en el tweet, que voten a una persona que tiene esta característica. Ahora, también seamos sinceros, es difícil saber lo que sucede puertas adentro. Obviamente, pero sabido, la persona que recibió el WhatsApp lo sabía, pero el resto de la gente probablemente Facundo, no tenía sabido, noción. Reaccionás con contundencia. Totalmente. No sí, pero. No hay lugar para... porque Milei desarticuló el 140. Che, no jodan, le van a echar la culpa a Milei de que hace 2 años la golpeó a Fabiola. En serio. Dale. Vamos a decir algo que se conecta con el clima de esta época. Lo políticamente correcto a la gente le molesta. Sí. Antes era valorado lo políticamente correcto, ¿no? Dar vueltas, usar un lenguaje sofisticado, no decir con claridad, pero bueno, todavía la justicia nos expidió. La sociedad se cansó de eso, por eso busca muchas veces líderes que son políticamente correctos. Total, sí, Pancho. Esto va a generar una demanda, como vos lo acabas de decir, digamos, de mayor frontalidad, de basta de fingir, sobre todo la cantidad de mentiras que se dijeron idas y venidas. ¿Crees que viene eso, digamos? Yo creo que eso viene a ver, ya venía, ¿no? Si uno ve, a ver, Milei es la expresión de eso. Después es la expresión de eso en este momento representando a un espectro del arco ideológico. Pero en algún momento del otro lado también tiene que aparecer una especie de renovación que también exprese el nuevo clima de época, porque ese clima de época es transversal a todos los sectores. Entonces la gente busca líderes que sean más frontales, que no significa necesariamente que apelen a un lenguaje rudo o que sean agresivos. No necesariamente frontalidad y sinceridad tiene que ser traducida en agresividad y en el uso de un lenguaje rudo y procaz. Muchas veces sinceridad es decir, bueno, al pan pan y al vino vino. Si un presidente que perteneció a mi espacio político le pegaba a la mujer, lo condeno con toda la de la ley. Eso también es sinceridad, y usaste un insulto, no dijiste nada. Es decir, no esconderse en los vericuetos de la política tradicional, yo creo que es lo que viene, lo que reclama la gente, pero además, ¿sabés qué es, Pancho? Es lo que hoy es el ambiente de la comunicación que también reclama eso. Si vos no comunicás así, la sociedad te ve borroso, no te ve transparente. Y cuando la sociedad no te ve transparente y te ve borroso, no te elige. Total. Bueno, hubo otro hecho, y no quiero dejar de mencionar antes de que se vaya Facundo, que tuvo que ver con la publicación, hoy está en tapa del diario Clarín,